Esta es la predicación del domingo 10 de marzo de 2024 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. El texto de referencia para esta mañana es el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 44. En una primera lectura del texto de hoy pensé que el hilo conductor de los diferentes pasajes sería la discusión entre Jesús y los escribas o maestros de la ley, porque tenemos distintas discusiones aquí. Y pensé, bueno, pues lo que va a poner en conexión cada uno de estos pasajes son estas discusiones, ¿no? Pero con una lectura más atenta y detallada, siempre acompañada por algunos autores de referencia que son los que me van acompañando normalmente. Me di cuenta de que hay un marco narrativo más importante que marcaba estas discusiones públicas entre Jesús y los maestros de la ley. Y eso que marca estas discusiones es el motivo que les lleva a ellas, ¿no? Que no es otro que el templo. Hay que recordar que estos no son meras discusiones personales o discusiones teóricas, sino que era una manera que en aquella cultura y en aquella sociedad era una manera para adquirir vergüenza o honor, ¿no? en esta sociedad. Aquel que gana la discusión pues es digno de honor, aquel que queda en entredicho o pierde la discusión pues es un motivo de vergüenza. Eso determinaba lo que quién era seguido o quién era digno de ser seguido y admirado, aquel que adquiere honor, o de rechazado y abandonado, aquel que quiere vergüenza. Entonces, que Jesús gane dialécticamente estos encuentros o estas discusiones, le confieren un honor como maestro que va a permitir que sea seguido, que sea escuchado y que la próxima vez que entre en este juego dialéctico, pues exista la expectativa de que es una persona con autoridad. Por tanto, el seguimiento, la credibilidad, la autoridad de Jesús está en juego en estos intercambios. Uno de los maestros de la ley, tras escuchar la discusión de Jesús con los saduceos en el pasaje anterior, vemos, Jesús ha estado en un encuentro dialéctico con los saduceos en Marcos 12, versículos 18 al 27, que es lo que antecede a nuestros pasajes de hoy. Y ese maestro de la ley ha escuchado cómo ha contestado Jesús a los saduceos, de esto hablaremos después un poquito brevemente, y eso le ha permitido precisamente él salir airoso del envite anterior, ahora permite que este maestro de la ley haya visto que Jesús es alguien digno de honor y por tanto va a hablar con él. Se acerca a Jesús y le pregunta cuál es el mandamiento más importante. Ahora hay que recordar que en la ley hay 613 mandamientos. Así que no resulta descabellado plantearse cuál de ellos es el más importante. Jesús no se contenta con nombrar solo el primero, el que sería el más importante, sino también el primero y el segundo. ¿Cuál es el primer y el segundo mandamiento más importante? Y Jesús está citando pues, a Deuteronomio 6, 4, versículos 4 y 5, y Levítico 19, 18. Esto lo encontramos aquí en este capítulo 12 de Marcos, los versículos 29, 30 y 31. En resumen, el mandamiento más importante es amar a Dios y el segundo más importante, amar al prójimo. En cuanto al amor a Dios hay algo significativo, y es que en primer lugar,
implica una entrega completa de todo lo que somos a Dios. Y en segundo lugar, que ese amor a Dios no está reñido con todas nuestras facultades de comprensión y razonamiento. El amor a Dios no es un amor ciego, sino es un amor lúcido, un amor comprensivo, un amor consciente, que tiene que ver con la entrega de todo lo que somos a Dios, una entrega completa y total. Por eso, cuando en las iglesias se ha planteado que el conocimiento está reñido con la fe, se olvidan precisamente de que el amor a Dios implica todo lo que somos, incluida toda nuestra inteligencia, toda nuestra mente, todas nuestras capacidades y facultades racionales. Por tanto, el conocimiento no está reñido con la fe en Dios. Y por supuesto la razón, la ciencia, lo que implica el uso de nuestras facultades racionales, no necesariamente está reñido con la fe. Todo depende de la orientación. Si todo nuestro ser está orientado a Dios, estamos amando a Dios y por tanto está en la perspectiva correcta. En cuanto al amor al prójimo, lo significativo es que este amor al prójimo, como a mí mismo, ¿sí?, sirve en una guía fundamental para conducirnos por la vida, en relación con los demás. ¿Cómo debemos tratar al otro? ¿Cómo debemos actuar en una determinada situación? ¿Qué debemos hacer o dejar de hacer en situaciones que requieren una toma de decisión? Pues mediante el amor al prójimo. Es decir, que aquello que no deseamos para nosotros tampoco lo debemos querer para otros, o dicho en términos positivos, aquello que deseamos para nosotros es el trato que debemos dispensar a los demás. Sé que cuando tengamos que tomar decisiones nuestro día a día, este debe ser la guía fundamental. Amar a Dios por todas las cosas, con todo lo que somos, nuestro ser, nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestras fuerzas, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y el maestro de la ley refrenda lo dicho por Jesús. Dios es lo primero y nuestro prójimo lo segundo. Y ese es el resumen de toda la ley. La ley la podemos cumplir en la medida que amemos a Dios y amemos al prójimo. Invalidamos la ley en la medida en que negamos el amor a Dios o el amor al prójimo. Pero este maestro de la ley añade algo implícito en las palabras de Jesús. Y es que ese amor a Dios y el amor al prójimo vale más que todos los holocaustos y los sacrificios. Pero, ¿por qué dice el maestro de la ley esto? Con lo que concuerda Jesús. Jesús está de acuerdo con el maestro de la ley. ¿Por qué dice eso el maestro de la ley? ¿Por qué dice que el amor a Dios y el amor al prójimo vale más que todos los sacrificios y los holocaustos? ¿Dónde se hacían los sacrificios y los holocaustos? En el templo. ¿Y cuál era la función del templo? Ya lo hemos dicho, hacer los sacrificios a Dios. ¿Y con qué propósito se hacían esos sacrificios? Obtener el perdón de los pecados para Israel. ¿Y por qué era necesario el perdón de los pecados? Para que la presencia de Dios habitara entre su pueblo y en toda la creación. Y este es el sentido principal, el significado principal del templo: albergar la presencia de Dios entre su pueblo. Así es como comienza la Biblia. En el Génesis, Dios creando todo, la creación de Dios, y de la que Dios va ordenando para hacer de ella, de toda la creación, un templo para su presencia. Y el
jardín del Edén como el lugar santísimo en el que habita la presencia de Dios, en armonía con el ser humano. Este es el significado de ese Génesis 1. Por lo tanto, el templo, primero el santuario, el tabernáculo, está la palabra, el tabernáculo, y después el templo, es donde reside la presencia de Dios. Por tanto, lo que el maestro de la ley y Jesús están diciendo es que el amor a Dios y al prójimo es más importante que el templo. Porque el amor a Dios y al prójimo, ahora que el reino de Dios está llegando, se facilita que la presencia de Dios esté entre su pueblo. Es decir, que el reino de Dios, ahora que está llegando, en el reino de Dios, ahora que está llegando, es el amor a Dios y el amor al prójimo, y no los sacrificios en el templo, la mediación de la presencia de Dios entre su pueblo. Y por eso Jesús, ante su respuesta sabia, le dice al maestro de la ley que no está lejos del reinado o del reino de Dios. Debido a esta crítica al templo, la siguiente escena nos muestra a Jesús enseñando precisamente dónde, en el templo. Y ahora es Jesús el que plantea un acertijo a los maestros de la ley. ¿Cómo el Mesías puede ser descendiente de David y al mismo tiempo ser llamado por David como Señor? ¿Cómo el Mesías puede ser descendiente de David, por tanto, ser inferior a David, vamos a decirlo de esta forma, o sujeto a David, porque su descendiente, venir después de David, pero David, el autor del Salmo, llamar al Mesías Señor. Y por lo tanto, estaría en una posición superior. Y este es el acertijo que Jesús plantea a los maestros de la ley. En ello se está citando al Salmo 110. Pero ese Salmo 110 alude al Mesías, a ese rey ungido por Dios, prometido. Ese Mesías que es rey, pero también en ese mismo Salmo se habla del Mesías como rey y como sacerdote. Así que Jesús, que está encarnando la figura del Mesías, y así nos lo presenta el Evangelio de Marcos desde el primer versículo, el Evangelio de Jesús, el Mesías. Pues Jesús, como Mesías, es rey, y de todo esto ya hemos estado hablando a lo largo de todo el Evangelio, pero también en relación a este salmo es sacerdote. Que en el judaísmo de la época se esperaba que el Mesías fuera un rey. Algunos esperaban que el Mesías fuera un rey, algunos que pensaban que el Mesías fuera un sacerdote, y algunos esperaban, como por ejemplo los esenios, que fuera rey y sacerdote. Pues Jesús es que está encarnando, en relación a este salmo, esa doble función de rey y de sacerdote. La función real ya la hemos hablado. Por medio de Jesús, Dios se está convirtiendo en rey. No convirtiendo en el sentido de que no lo fuera anteriormente, sino en el sentido de que la presencia de Dios ahora está siendo, se está encarnando, o se ha encarnado, mejor dicho, en Jesús. Por lo tanto,
esa función de gobierno de Dios, de reino de Dios, está llegando por medio de este Jesús que es rey. Pero Jesús también es sacerdote. ¿Cuál es entonces la función sacerdotal de Jesús? Precisamente su condición de ser presencia de Dios encarnada en el mundo. Pero claro, si hemos dicho que la función principal del templo es la de albergar la presencia de Dios entre su pueblo, y ahora esa presencia de Dios está encarnada en Jesús, y esa es su función sacerdotal, de esa mediación de la presencia de Dios en el mundo. Eso significa que el templo ya no sea necesario. Y esto está en relación con lo que hemos visto anteriormente, en cómo la discusión o el intercambio entre el maestro de la ley y Jesús está relativizando el templo, porque está diciendo que los sacrificios ya no son necesarios, porque la presencia de Dios ahora es Jesús mismo. Y la mediación de esa presencia de Dios, lo que facilita esa presencia de Dios, ya no son los sacrificios, sino el amor al prójimo y el amor a Dios. Pero ¿por qué la presencia de Dios que vuelve a su pueblo no lo hace en el templo, como hubiera sido esperado o esperable, sino por medio de la encarnación en una persona? Y es lo que Marcos nos está contando desde hace unos capítulos anteriores, desde el capítulo 11, versículo 15 en adelante. Marcos nos relata cómo Jesús expulsa a los que se encuentran en el templo haciendo negocio, y volvemos otra vez al motivo del templo. Y ahora vamos a ver cómo el motivo del templo se va entretejiendo en todos los pasajes que vienen desde el capítulo 11 hasta el capítulo 13. Y vamos a hacer un pequeño repaso, si queréis tener el Evangelio de Marcos delante para que no nos vayamos perdiendo. En todos estos capítulos 11, 12 y 13, el templo, el motivo del templo es lo que está uniendo todos estos pasajes. Pues en capítulo 11, versículos 15 al 19, Jesús expulsa a los que se encuentran en el templo, porque el templo, tanto el templo como Israel, se han convertido en parte del problema. Por un lado, el templo albergaba la presencia de Dios entre su pueblo como algo que está ocurriendo en un nivel micro, ¿no? Lo que originalmente la creación, al principio de la creación, había ocurrido en un nivel macro. Dios albergando la presencia de Dios contenida en el templo de la creación, que es la propia creación. Así que el templo tiene que albergar la presencia de Dios entre su pueblo, pero tras la idolatría del pueblo de Israel y el exilio, la presencia, antes del exilio, la presencia de Dios se marcha y no vuelve. Israel debía haberse convertido, es elegido por Dios para ser mediación del testimonio acerca de Dios para todas las naciones. Pero tanto el templo como Israel se han convertido en parte del problema. Israel, porque debía haberse convertido en luz de las naciones, pero está ocurriendo todo lo contrario. Y el templo, porque debía haber sido albergado la presencia de Dios y por lo tanto convertirse en casa de oración para todas las naciones. La elección del templo de Israel como pueblo santo y como lugar santo por parte de Dios
no es como una característica exclusiva para Israel, sino con un propósito: ser luz a las naciones y ser casa de oración para todas las naciones. Sin embargo, Israel y el templo se han convertido en esa higuera estéril y sin fruto de la que nos habla Marcos 11, versículos 12 al 14 y 20 al 26, que marca el episodio de la higuera, precisamente la expulsión o la purificación de Jesús, del templo por parte de Jesús. ¿Y por qué lo marca? Precisamente para enfatizar que Israel y el templo se han convertido, son como esa higuera estéril. Han perdido su función. Pero, además, si continuamos leyendo el capítulo 12, versículos 1 al 12, Israel también es como esa viña a la que Dios ha enviado numerosos criados en la persona de diferentes profetas a llamarle al arrepentimiento, pero que han sido rechazados y han sido maltratados por los labradores de la viña, es decir, por los dirigentes de Israel, hasta que Dios envíe finalmente a su Hijo, pero que lejos de ser respetado, es asesinado por los dirigentes de Israel. ¿Qué nos está diciendo todo esto? ¿Qué es lo que nos está diciendo todo esto? Que el templo, que Israel, se han convertido en parte del problema, que debían haberse sido mediación de la solución de Dios para toda su creación, pero que se han convertido en parte del problema. Por eso, estando en el templo, nuevamente, los sacerdotes y los maestros de la ley preguntan a Jesús la autoridad con la que hace todo esto. ¿Veis? Que hemos dicho antes cómo esas diatribas públicas sirven para dirimir el honor de quien está en juego, de los que participan, y directamente frente a esto que Jesús está haciendo, expulsando a la gente del templo y anunciando que el templo ha dejado de tener, de cumplir su función. Los sacerdotes y los maestros de la ley le preguntan a Jesús con qué autoridad tienes tú para decir y hacer estas cosas. Y Jesús, para mostrar que es alguien con autoridad, porque es alguien que es capaz de ganar honor públicamente frente a saduceos, fariseos y maestros de la ley. Los maestros de la ley pueden ser, normalmente eran los fariseos, pero también podía haber también algunos saduceos. Les propone un acertijo, como hemos dicho, a modo de desafío público para ganar honor y por tanto autoridad. Pero los sacerdotes y los maestros de la ley no son capaces de responder a ese acertijo y por tanto quedan en una situación que les avergüenza. Por lo tanto, ¿qué es lo que se está diciendo en las claves culturales de aquella sociedad? Jesús tiene autoridad y los saduceos, los sacerdotes, los fariseos, los maestros de la ley, no. Pues bien, todo esto sirve para enfatizar que a pesar de que Israel y que el templo se han convertido en parte del problema y no parte de la solución de Dios, a pesar de eso, Dios, lejos de abandonar o condenar a su pueblo, muestra su gracia y su misericordia al estar dispuesto a perdonar a su pueblo. Marcos 11:25. Y por eso Jesús les dice que debemos estar prestos para perdonar, porque si no somos capaces de perdonar al otro, Dios tampoco nos va a perdonar a nosotros, pero que Dios está en disposición de perdón, también para el propio Israel, también para su propio pueblo. La llegada del reino de Dios muestra que Dios no ha abandonado a su pueblo, que Dios
no ha abandonado sus promesas, que Dios sigue fiel al pacto. Por tanto, sigue adelante con el cumplimiento de sus promesas. Pero que el templo sigue siendo un problema. Cuando algo se convierte en un problema en el camino de la salvación, en el plan de Dios, Dios lo que hace es redefinirlo, proponer una solución diferente. Ahora bien, el templo no es solo un problema religioso, como diríamos hoy, porque nosotros vemos el templo y decimos, esto tiene que ver con la religión. No, porque el templo no solamente tenía que ver con la religión, porque en aquel momento no existía la religión como algo aparte, sino que eso que nosotros llamamos religión o religioso estaba unido con la política, con la sociedad, con lo social, con la política, con la economía, formaba parte todo del mismo entramado social. Así que el templo no solamente es un problema religioso porque haya alejado a los gentiles de la verdadera adoración a Dios, sino que el templo se ha convertido en uno de los pilares de la función extractiva de las élites judías de su propio pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que el templo había sido el mecanismo por el que las élites judías estaban enriqueciéndose a costa de su pueblo. Que el templo era capaz de generar importantes niveles de riqueza por medio de los sacrificios, por medio del templo, perdón, del impuesto al templo, por medio del cambio de moneda, por medio de préstamos que se hacían a cuenta de el excedente que generaba el templo, se hacían préstamos y por tanto había después que devolver esos préstamos. Cuando esos préstamos no se podían devolver, existía la posibilidad de quedarse con las tierras, con las propiedades de aquellos que habían puesto como aval a esas tierras o incluso el enajenar la deuda por medio de la esclavitud. Todo eso generaba un volumen de riqueza muy importante que gestionaban los sacerdotes, no todos los sacerdotes, sino la élite de los sacerdotes, porque había sacerdotes incluso que eran pobres, la élite de los sacerdotes, que eran los saduceos, que eran grandes terratenientes. Así que el templo no solamente se ha convertido en un problema porque está impidiendo que sea casa de oración para todas las naciones, porque además la presencia de Dios no ha vuelto al templo, sino porque además está convirtiéndose en un mecanismo de crear desigualdad, de un mecanismo de empobrecimiento de muchas personas. No en vano, en la escena de que Jesús está expulsando a los mercaderes del templo, aquellos que están vendiendo los animales con los que después se van a hacer los sacrificios. Fijaos cómo todo está en relación con él allí en el capítulo 12, que hemos ya mencionado cómo es mejor el amor al prójimo, a Dios y al prójimo, que en lugar de los sacrificios. Y ahora ya se nos va a aclarar un poco todo esto que va significando, porque aquí en el capítulo 11, en la expulsión, fijaos que se hace mención expresa a que Jesús expulsa a los cambistas, a aquellos que están cambiando la moneda, porque ten en cuenta que venían peregrinos de todas las partes del imperio para hacer los sacrificios en el templo y para pagar el impuesto al templo. Pero claro, cada uno que venía de una parte diferente venía con una moneda distinta que había que cambiar en la moneda aceptada en el templo. Estaban, por tanto,
que ganaban dinero por medio de cambiar la moneda. Pero además, la moneda al que había que pagar el impuesto del templo también. Pero además expulsa, literalmente dice el versículo 15 del capítulo 11, a los puestos de los vendedores de las palomas. ¿Por qué? Allí se vendían palomas, se vendían becerros, se vendían eh, eh, cabritos, que eran los distintos animales que se usaban para hacer los sacrificios. Pero ¿a qué correspondía el sacrificio de las palomas? A aquellos que no tenían el dinero suficiente para pagar, para matar a un animal más grande. Es decir, las palomas es el sacrificio de los pobres. Aquellos que no pueden pagar un becerro, un cordero o un cabrito. Jesús está expulsando a aquellos que han hecho del templo un medio de empobrecimiento de los más pobres. Obviamente, aquellos que se benefician del templo, los saduceos rechazan a Jesús y planean matarle, como nos dice el versículo 18, a partir precisamente de este momento, y que se va a repetir en diferentes momentos más adelante. Y obviamente cuando el maestro de la ley está diciendo a Jesús y está concordando con Jesús en que el amor a Dios al prójimo es lo más importante de la ley y que es incluso superior o vale más que los sacrificios, tienen relación con esto que estamos viendo ahora aquí en el capítulo 11 y que antecede diciendo que esa eso, que el templo se ha convertido en un medio de empobrecimiento de muchas personas, más valdría amar a esas personas que sacarles el dinero por medio del impuesto al templo, por medio de los propios sacrificios. Pero junto a las élites judías que están imponiendo unos impuestos y sacando el dinero a la gente por medio de estos pagos para hacer los sacrificios, está el sistema impositivo romano. En Galilea además está el sistema impositivo de Herodes, ¿no? O sea que hay como tres sistemas impositivos. Las élites romanas, el sistema romano, ¿no? Que es el imperio, el marco más grande. Después las élites locales, como eh, en Galilea, Herodes, el hijo de Herodes Antipas, y en cada una, el resto de regiones, las autoridades locales que en cada momento están gobernando, y después también las élites judías, nosotros llamaremos religiosas, pero en realidad, no, como ya hemos dicho, no son propiamente religiosas, son sociales y políticas, no menos ni más que religiosos. Entonces, tenemos que están asfixiando cada uno de ellos, cada una de esas capas, con sus impuestos a la población. Así que en toda esta trama narrativa no es extraño que además se hable sobre el pago de los impuestos a Roma, versículos 13 al 17 del capítulo 12. Y ahí se plantean, también le plantean a Jesús en otra diatriba pública, que si hay que pagar o no impuestos al emperador. Y la respuesta es esta famosa frase de Jesús, versículo 17 del capítulo 12 de Marcos, donde dice que hay que dar al César o al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Ahora bien, a pesar del mal uso que se ha hecho de esa frase de Jesús, de ese dicho de Jesús a lo largo de la historia,
no es una respuesta conciliadora como pudiera entenderse en primera instancia, como, bueno, da a cada parte lo que cada uno merece o lo que cada uno corresponde, al César da lo que le corresponde al César y a Dios lo que corresponde a Dios. O sirve para establecer la separación iglesia y Estado o de política y religión, ¿no? Una cosa es la política, una cosa es la religión, una cosa es el Estado, otra cosa es la iglesia. No, nada de esto. Nada de esto se corresponde con las palabras de Jesús. El emperador pretende ser Señor y Salvador. Pero el verdadero Señor y Salvador es Dios. Ahora va a ser Jesús. Por tanto, el mundo entero pertenece a Dios como Creador y Señor. Si todo pertenece a Dios como Creador y Señor, ¿qué le queda al emperador? ¿Qué le queda a César? A César no le pertenece nada. Y es un señor falso. Así que esta frase, lejos de ser una conciliación, es un desafío al sistema social, político, económico que está vigente. Igual que lo es el cuestionar el templo. Y la prueba de que, que así se interpretó también en aquel momento como un desafío cuando los saduceos van a Pilato a presentar a Jesús como culpable, le dicen como cargos, y ahí lo tenemos en Lucas capítulo 23, versículos 1 al 3, que le dicen, traemos a Jesús, ¿por qué? Porque se proclama rey, pretende ser rey, y porque niega el pago de impuestos a César. Por lo tanto, nada de conciliación. Así que, después de la diatriba con el pago del impuesto, a continuación, aparece una discusión, capítulo 12, versículos 18 al 27, nuevamente los saduceos van a la carga contra Jesús a cuenta de la resurrección. Porque los saduceos no creen en la resurrección, porque la resurrección no aparece mencionada en la Torá y ellos tienen solo la Torá como canon. Y lo que hacen es presentar un desafío público a Jesús, pero mediante una burla, mediante algo ridículo, ¿no? Como cuando queremos a veces salirnos con la nuestra y ridiculizamos la posición del otro, llevándola a un extremo que resulta sin sentido. Pues eso es lo que intentan hacer los saduceos con Jesús respecto a la resurrección, para dejar en vergüenza a Jesús, desacreditarle, quitarle honor. A los saduceos junto a los romanos son los beneficiarios del sistema social del momento, así que les ve muy bien que no exista la resurrección, porque no cuadra con sus intereses económicos y políticos. Pero Jesús, con su respuesta, le muestra lo equivocados que están y les recuerda que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Estos mismos saduceos y esos maestros de la ley son los que acrecientan sus riquezas a costa de los más pobres. Y por eso después, en el siguiente pasaje, el que hemos visto, en capítulo 12, después de este encuentro de Jesús y el maestro de la ley con el que hemos empezado esta predicación, lo que viene a continuación precisamente es una crítica a los saduceos y los maestros de la ley, que acrecientan sus riquezas a costa de los más pobres, pasean ostentosamente, tienen un reconocimiento público, ocupan los primeros puestos como dignos de honor en la sinagoga y en los banquetes. Ya expliqué en su momento que
las personas de honor de la sociedad grecorromana se les asigna siempre los primeros puestos en los lugares más prestigiosos, sea los juegos, sea el teatro, pero para un judío, pues el primer puesto en la sinagoga era lo más importante. Pero también los banquetes no eran meras comidas en el mundo mediterráneo, los banquetes no eran, vamos a ir a comer, como ahora tú dices, te vas con tus amigos. No, no era esto. El banquete eran los espacios públicos, espacios políticos donde se dirimía el juego social y político, donde se creaban relaciones políticas y donde se solventaban los asuntos de poder. Y eso es lo que de lo que está hablando Marcos 12, versículos 38 y 39, que hemos mencionado antes, donde estos maestros de la ley os muestran ser personas dignas de honor y tienen los puestos de relevancia, no solamente en las sinagogas, sino también en los banquetes. Pero además, aludiendo como a estos maestros de la ley, cuya voracidad y rapacidad no tienen límites, se apropian de los bienes incluso de las propias viudas. Versículo 40 del capítulo 12. Todo esto vemos que todos estos pasajes están encadenados de diferentes puntos de vista como una crítica al templo. Y lo que el templo está significando, no solamente el templo, sino las clases dirigentes que están gobernando, están sustentando el templo y que están haciendo del templo un medio de explotación del pueblo. Pues esa referencia a las viudas no se queda ahí, sino que en el siguiente pasaje, que es Marcos 12, versículo 43 al 44, se nos presenta cómo Marcos narra cómo aquella viuda pobre que va a echar 2 monedas en la ofrenda del templo, en contraposición a aquellos que están asignando, los ricos que están asignando grandes cantidades al templo. Pero por Jesús es reivindicada aquella viuda pobre, porque dice que ha entregado todo lo que tenía. Y a veces hemos entendido estas palabras como algo a seguir. Es decir, fijaos que es más importante entregar una ofrenda aunque sea pequeña, pero haciéndola de todo corazón, a aquellos ricos que están entregando mucha cantidad de dinero, pero dan lo que les sobra. Pero en todo este contexto que vemos y leemos este pasaje, esta perícopa sobre la viuda pobre, con toda esa trama narrativa en mente, que es como deberíamos leerlo, no cortando los versículos o los pasajes, se nos ilumina otra dimensión de sentido más importante para este pasaje, que es que no es solo, ay, qué bien que esta mujer, que teniendo muy poco, da todo lo que tiene y que es digna de alabanza porque no se reserva nada, sino que está entregando todo lo que tiene en su corazón y no como los ricos que da lo que les sobra. No es esto. Os debería os debería caer la cara de vergüenza, como diríamos nosotros en español. Se os debería caer la cara de vergüenza que esta mujer se está quedando sin nada por vuestra culpa, porque no estáis amando al prójimo como a vosotros mismos, sino que vosotros estáis abusando de vuestra posición para quedaros con las propiedades de las viudas que no pueden devolver el dinero de las deudas que contraen por su condición, o que por el hecho de tener que pagar el impuesto al templo, tienen que dar
todo lo que tienen y quedarse sin nada, incluso para su propio sustento. Por lo tanto, la crítica al templo está no solamente allí en la expulsión de los que mercadean allí en el templo, sino hasta aquí, hasta llegar aquí. Y esa es la crítica del templo tan importante que, ¿cómo comienza el capítulo 13? Del que ya lo veremos la semana que viene, pero es importante hacer la referencia para que todo veamos la importancia de esa trama narrativa. En el capítulo 13, Jesús está anunciando la destrucción del templo, versículo 2 del capítulo 13. Por tanto, el templo se ha convertido en una fuente de explotación de los más pobres, en un obstáculo para que los gentiles, los que no son judíos, se acerquen a Dios, y es signo de cómo Israel ha oscurecido el testimonio de Dios a todas las naciones, y cómo Israel se ha convertido en parte del problema. No obstante, Dios no se olvida de su creación, no se olvida de su pueblo, ni tampoco de sus promesas. Jesús, presencia de Dios encarnada en el mundo, como rey, como sacerdote, hace presente la realidad del reinado del Dios y la presencia de Dios entre su pueblo. Ahora es la persona de Jesús y el amor a Dios y al prójimo donde percibimos la presencia de Dios en el mundo y no en el templo. Ni ese templo, ni ningún templo. Lo importante es la presencia de Dios por medio de Jesús. Y eso no se nos queda en una entelequia abstracta, sino en el amor a Dios, con la entrega total a Dios, que implica también la fe, y el amor al prójimo. Ahora el pueblo de Dios no es rechazado, sino que es ampliado y renovado por medio de la fe que confía en Jesús como Mesías y Señor. Ahora el sistema social, político y económico que crea desigualdades, excluidos y marginados, el de aquel momento y el presente también, debe ser puesto en orden por el reinado justo y sabio de Dios. Como vemos, el amor a Dios y al prójimo no es un sentimiento pasajero y superficial, sino que es la entrega total a Dios y el trato justo al prójimo. No amamos prójimo sino si tenemos un sistema político, económico, religioso que crea desigualdades, que crea marginados, que crea gente que no puede tener una vida digna. Por tanto, la manera en que percibimos la presencia de Dios es por medio de este amor a Dios y al prójimo, y no por la fidelidad a ningún sistema social, político, económico, religioso. Y esto es algo que los cristianos deberíamos tener muy en cuenta. Cuando vivimos en una sociedad tan polarizada y que se están generando esas polarizaciones, los cristianos no deberíamos posicionarnos partidistamente de fulano, de mengano, de esta opción, de aquella, de esta agenda política, de aquella otra. Pues si lo hacemos, estamos contribuyendo a esa polarización. Por el contrario, el cristiano debe posicionarse mediante el amor al prójimo. Amor a Dios y amor al prójimo. Ese es el posicionamiento político del cristiano, que por tanto se convierte en denuncia política y profética del sistema
que crea desigualdades. Si llegásemos a entender la profundidad de qué significa amar a Dios y al prójimo, tal y como la estructura del Evangelio, en este caso de Marcos, pero en cualquier otro Evangelio, nos está presentando, y la profundidad, la, lo abarcador que resulta y que resultaría, nuestra vida eclesial, nuestra vida personal, cambiaría. Y por tanto también seríamos capaces de impactar también la sociedad en la que vivimos. Los primeros cristianos lo hicieron, fueron capaces de hacerlo. La pregunta es si nosotros vamos a ser capaces de hacerlo. Si nuestras comunidades se van a definir por el amor a Dios y el amor al prójimo de tal manera que seamos capaces de ser una crítica viva, encarnada, de las desigualdades, de las facturas, de los problemas de nuestra sociedad. El Señor quiera que así sea.